Ok. Voy a hacer esta presentación en el marco de este foro y quiero agradecerles por su presencia y su participación. Voy a tratar también de ser muy breve, pero bueno, siempre me presento, algunos amigos, colegas y amigos abogados me critican porque siempre me presento como abogado reformado. Y abogado reformado porque a los abogados le enseñan a defender una causa, pero mi causa es facilitar diálogo, entendimiento y diseñar procesos de construcción de consenso. En general, mi trabajo tiene que ver con trabajo con individuos, grupos, organizaciones, empresas, gobiernos, para promover negociaciones efectivas, crear consensos, colaborar y resolver conflictos de manera que se desarrollen soluciones sostenibles y relaciones fortalecidas. Puedo servir como facilitador de un espacio. Ahí tuve la oportunidad de acercar a Gregorio Rojas de Fuerabamba con el premier Salvador del Solar en marzo del 2019, cuando estaba el conflicto de las Bambas, bloqueadas las vías por más de 60 días. Esto fue una reunión en la Conferencia Episcopal Peruana. En el 2012 estuve haciéndole una asesoría a la Autoridad Nacional del Agua. Justo esta es la mesa de Quellaveco cuando Martín Vizcarra era presidente regional o gobernador de la región de Moquegua. Y este es un proyecto en el que trabajé todo el 2018 en Morona, Santiago, en la región amazónica del Ecuador. Es un proyecto atrás de la cordillera del Cóndor, para los peruanos que sepan dónde está. Y, y tuve oportunidad de facilitar un acuerdo después de un año de trabajo entre una comunidad Shuar, una nacionalidad Shuar, pueblo originario, y una empresa canadiense que quería hacer un trabajo de estudios de profundidad, de exploración minera. Ok, el tema que me convoca es hablar un poco de la negociación política, pero un marco así muy general, para empezar, es ¿qué está mal con la política actual? Porque innecesariamente es muy confrontacional y divisionista, casi siempre tiene un enfoque ganador-perdedor, o el ganador se lleva todo, tiene un enfoque basado en el poder, o incluso el enfoque basado en el derecho, pero controlado por el poder. Es generalmente inefectivo para solucionar problemas complejos y a menudo usa etiquetas, o sea, nos etiquetamos y nos tratamos con poco respeto, ¿no? Y también genera mucha burocracia y corrupción nuestro sistema como está. En general hay tres formas de abordar. Si queremos resolver problemas, hay tres formas de hacerlo. A través del ejercicio del poder, militar, jerárquico, autocrático, dar órdenes, cadena de comando, ejercicio de la fuerza, en lo que también se enmarca la negociación más adversarial, ¿no? Que es juego de poder, palanca de poder. El otro enfoque de cómo se pueden resolver problemas es con el enfoque de derechos, exclusivamente de derechos, ¿no? Muy burocrático, reglas formales, procedimientos y políticas, adjudicación, decisiones judiciales, arbitraje. Y cuando hablamos de negociación, esta es la negociación más posicional. Y el otro sistema es el sistema de intereses o de consenso, que es más la democracia, la sociedad civil, los valores, las necesidades, las preocupaciones, las aspiraciones de las personas. ¿Cómo podemos resolver los conflictos, los problemas, los retos y desafíos de manera más directa? O utilizando, por ejemplo, la mediación y otros temas. Si por ahí alguien prende su micrófono, de repente puede generar distorsión y distracción, les agradecería si pueden poner en silencio sus micrófonos. Muchas gracias. También el diálogo, y en este enfoque está la negociación colaborativa. Me gustaría pasarles tres definiciones de Ken Cloak, que es un mediador conocido en los Estados Unidos, que tiene definiciones de política, pero con este enfoque que les he mencionado de basado en intereses. Y estas son: la política es un proceso para la solución de problemas sociales. Si es abordado con un enfoque de solución conjunta de problemas, con una multiplicidad de perspectivas sobre la naturaleza del problema y con diversas soluciones posibles, se lograrán mejores resultados y soluciones con mayor legitimidad social. Esta otra definición es que la política puede ser entendida como
un proceso amplio de toma de decisiones. Mientras más amplio el consenso, más fuerte es la democracia. Mientras más personas están de acuerdo con una decisión, esta decisión es más efectivamente implementada. Y el otro tema es, la política es un proceso para resolver conflictos, porque la cantidad de conflictos puede ser reducida si asumimos que hay más de una respuesta única o correcta, y además un proceso basado en intereses puede resultar en que nadie tiene que perder para que el otro pueda ganar. En general hay dos temas dos enfoques a la negociación. El adversarial, confrontacional, posicional, que está más conectado al tema de poder y de derechos, que es la negociación tradicional, distributiva, suma cero, o negociación basada en posiciones, y la negociación más colaborativa, integrativa, que se enfoca en beneficios mutuos, basada en intereses. Por un lado, la negociación distributiva tiene al negociador como que su rol es únicamente demandar y reclamar valor. Extracción de concesiones, yo te doy un poquito, tú me das un poquito, y ahí hay toda una serie de estudios, pero es una negociación posicional, y no se enfoca en construir relaciones, simplemente es reclamar valor, exigencias y demandas. La negociación colaborativa, por otro lado, ve el rol del negociador como trabajar juntos para generar valor y luego distribuir valor de una manera que sea percibida como justa. Entonces, esta negociación posicional de demandas y exigencias es yo exijo, yo demando, generalmente terminan en debates y muchas veces pueden llegar a puntos muertos porque no se llegan o llegan a impases o no se llegan a soluciones. Estos choques frontacionales de posiciones son muy típicos. Y el problema es que no nos escuchamos para entender, sino nos escuchamos para refutar o para contradecir al otro. Debatimos, pero no dialogamos. Entonces, si les pongo un ejemplo, por ejemplo, una industria maderera y un grupo de defensores ambientalistas de bosques, la posición de uno puede ser, si esta legislación, hablando en un contexto de que se quiere aprobar una ley, si esta legislación se aprueba, el Congreso destruirá toda una industria y por lo tanto la vida de miles de personas. Porque la posición de los defensores de los bosques están diciendo, debemos aprobar esta legislación que prohíba la tala de los árboles. Es la única forma de preservar los bosques para nuestros hijos y nietos. Entonces, la respuesta de la posición de la industria maderera es, si esta legislación se aprueba, el Congreso destruirá toda una industria y por lo tanto la vida de miles de personas. Después vamos a profundizar el tema, pero esta es la negociación típica posicional. Mi posición, tu posición, yo contra ti. Pero si buscamos generar valor, lograr consensos y construir relaciones, debemos negociar enfocándonos en los intereses y no en las posiciones. Este enfoque de intereses es lo que llamamos la negociación colaborativa o integrativa o negociación basada en intereses, que es enfocarse no en lo que uno dice que quiere, sino para qué quieres lo que dices que quieres. Hay una historia muy famosa que la cuenta Roger Fisher y William Ury en su libro Germinal de Negociación, que hay dos niños peleándose por una naranja, ¿no? Entonces la discusión de los chicos es, yo quiero la naranja, el otro dice, yo quiero la naranja, y eres mi naranja, yo me la merezco, pues soy la más grandecita, el hijito dice, porque yo soy el más bonito, viene la mamá muy sabia, supuestamente corta la naranja por la mitad, toma tu otra mitad, y ahí se quedan, pues el niño se limpia los ojos llorando, la niña. Bueno, la cosa es que el niño pela la naranja y se come la pulpa, y la niña pela la naranja y bota la pulpa y se queda con la cáscara. Resulta que el interés de los niños era... Hay un micrófono por ahí que me distrae un poquito. Si pueden apagarlo, por favor, se los agradecería mucho. O de repente, Palpán o mi tocayo puede ayudarme a silenciar esos micrófonos que también están como buenos. Mientras que los niños, el interés de los niños, uno era saborear el jugo de la naranja en la pulpa y el otro era hacer un pastel con la cáscara. O sea, si la madre le hubiera preguntado a los niños qué era lo que
lo que querían, o para qué querían lo que querían, hubiera sido más probable que satisfaga todos los intereses de los participantes, de los chicos, ¿no? O sea, quiero naranja, esa es la posición. ¿Para qué quiere la naranja? Ese es el interés. Si la madre le preguntaba, podía satisfacer el 100% de los intereses. Esto muy básico para tener una definición clara, ¿no? La posición es lo que uno demanda, lo que uno exige. Mi pliego de reclamos, mi demanda, mi exigencia, el qué quiero. Y los intereses son todas esas necesidades, aspiraciones, preocupaciones, miedos, temores, motivaciones, todo eso que hace que uno tenga una posición. Pero responde al para qué. ¿Para qué quieres lo que dices que quieres? Alguien me puede decir, oye, pero Luis, no negociamos pues naranjita, estos son temas políticos sumamente importantes. Bueno, vamos a pasar de ese tema a otro tema, pero a fines de los 70 hubo una guerra de los 6 días en que Israel se entró en conflicto con varios países alrededor del circuito árabe, y Israel invadió la península del Sinaí, que había sido toda la vida de Egipto. Entonces empezaron a discutir, este es ahora mi territorio, el otro es este es mi territorio, este es mi territorio, y no llegaban a nada hasta que Jimmy Carter, presidente demócrata de los Estados Unidos, por esas fechas, los invitó al presidente de Egipto y al primer ministro israelí a tener unas conversaciones sobre la situación. Hasta que la conversación, reenmarcaron la conversación, porque dejaron de hablar de posiciones y dijeron, vamos a hablar de los intereses. Ayúdame a entender para qué es tan importante este territorio que dices. Y para Egipto era un tema de soberanía, porque habían recursos naturales, había petróleo, era el orgullo árabe, faraón de ver a su bandera volar por los cielos de Egipto. Y para Israel era un tema de seguridad, porque la península de Sinaí era un sitio bastante estratégico de donde podían poner tanques, misiles, y todas las ciudades de Tel Aviv, Jerusalén, las ciudades importantes de Israel eran blanco fácil. Entonces ellos estaban ocupando eso para que no venga nadie y ponga sus armamentos ahí. Entonces, luego de estas conversaciones, una vez descubiertos los intereses, uno, soberanía, y el otro que quería seguridad, llegaron a un acuerdo en el sentido de que Israel le devolvía los territorios a Egipto, pero Egipto se comprometía a no poner ningún armamento y convertir esto en una zona desmilitarizada. Si regresamos al ejemplo de la disputa en el Congreso por esta ley que quiere prohibir la tala de árboles, y el otro que diga, miles de personas van a destruir la industria de la madera, los intereses, uno, de los defensores de los bosques es que la industria maderera no perjudique de manera permanente los árboles, o sea que no haya deforestación, porque después sus hijos y nietos no van a tener bosques. O sea, uno era, no queremos deforestación, queremos que se prohíba la tala por la deforestación. Mientras que el interés de la industria maderera era, claro, la industria maderera necesita fuente accesible de árboles y la materia prima que requiere para elaborar sus productos. O sea, sin acceso a los árboles, esta industria no podría funcionar. Es más fácil encontrar soluciones creativas que satisfagan los intereses de todos si compartimos nuestros intereses y nos involucramos en conversaciones más profundas, honestas, transparentes, para decir, esto es lo que es importante para mí. De repente, conversando, podemos juntos pensar en cómo podemos abordar los intereses de ambos. Y una posible solución de muchas que se les puede ocurrir, que considera los intereses de ambos, podría ser limitar el número de árboles que la industria puede talar durante un año determinado, exigirle a la industria que plante la cantidad de árboles necesarios para reemplazar los que se cortan, y de repente también prohibir la tala de árboles en determinadas áreas específicas, ¿no? Pero esto solo se puede lograr si conversamos sobre nuestros intereses y pensamos de manera creativa cómo podemos satisfacer los intereses de ambos. Esta metodología fue, como le dije, se inició a fines de los 70, a principios de los 80, porque el gran descubrimiento que hicieron en la universidad en Harvard fue que
la manera como definimos nuestros objetivos produce nuestros resultados. O sea, si al otro lo veo como mi enemigo, voy a hacer todo posible y poner toda mi energía en vencerlo. O sea, yo gano, tú pierdes, yo te chanco a ti. Pero si al otro lo veo como mi posible aliado para resolver un problema determinado, es más probable que colaboremos. Entonces, claro, el resultado es producto de mi comportamiento y mi comportamiento es producto o resultado, consecuencia de mi marco mental. Digamos que nuestros pensamientos se nos salen por los poros, se nos sale en nuestro comportamiento. Y nuestro comportamiento es el que da un resultado diferente, dependiendo si me relaciono con el otro de una manera o me relaciono con el otro de otra manera. Algunos principios básicos que iluminan el camino, si quieren, de este enfoque, principios prácticos es, hay que involucrar a todos en la solución. O sea, hagamos una solución conjunta, juntémonos lado a lado para abordar el problema. No es que yo tenga un problema contra ti, sino que ambos tenemos un reto y desafío enfrente que debemos abordar de manera conjunta. El otro tema es que debemos enfocarnos en los intereses y las necesidades más importantes, más allá de las posiciones, más allá de qué quiero, sino el para qué queremos lo que decimos que queremos. ¿Qué es lo realmente importante? ¿Qué es lo que nos mueve y qué nos motiva? Y conversando sobre estos intereses, conociendo los intereses, podemos juntar nuestras cabezas y decir, hay que pensar juntos, crear opciones que generen ganancia mutua o beneficio mutuo. ¿Y qué es eso? Mientras más intereses que estén participando podamos satisfacer, se está generando mayor valor. O sea, ¿cómo generamos beneficios mutuos mientras más intereses podamos satisfacer? Y obviamente actuar de manera que genere confianza y fortalezca relaciones. Y yo siempre digo respeto con doble T, T de trato, trátame de igual a igual, no vengas con actitud de soberbio, y T de transparencia. O sea, cumple lo que dices, haz lo que dices que vas a hacer. Entonces, para construir consensos, que muchos hablan en todas partes, ¿no? Que la política, que los problemas, que los retos y desafíos, que las enfermedades, tenemos que ponernos de acuerdo, pero nos cuesta. ¿Por qué? Porque el primer reto y desafío es que tenemos que pasar de posiciones a hablar de intereses y las necesidades. Pero no solo los nuestros, también tengo que pensar en los intereses de la otra parte. ¡Ay, qué buena gente que eres! No, no es filantropía, no es qué buena gente que eres. Es porque si la otra persona no se siente satisfecha con el acuerdo al que se ha llegado, no va a cumplir con el acuerdo. O sea, los acuerdos importantes no son, como dicen los abogados, de prestaciones recíprocas instantáneas. No es que me voy a comprar un chicle, dame la plata y tome el chicle. Los acuerdos importantes se ejecutan a través del tiempo, se implementan en el tiempo. Entonces, si alguien siente que se han aprovechado de uno en una negociación y dice, esta negociación no ha sido justa, siento que me han clavado por la espalda con un puñal, no va a cumplir con la parte del acuerdo. Y después ya vemos lo que pasa en el Perú, después de conflictos sociales, 50% de los compromisos, tanto de Estado y de empresa, en las mesas de diálogo no se cumplen. Entonces, ¿para qué vas a prometer algo que no vas a cumplir? Porque después eso genera desconfianza y mayor desconfianza y la institucionalidad se agrava y todo eso que pasa. Entonces, ya me falta poco para terminar, pero quiero compartir un par de cosas más. La negociación es un proceso. La gestión estratégica de un proceso donde hay un antes, un durante y un después. Antes, ¿qué tenemos que hacer? Tenemos que prepararnos y pensar en los intereses, el para qué quiero lo que quiero. ¿Cuál es mi objetivo y para qué quiero lograr eso? ¿Cuáles son realmente mis intereses? ¿Y cuáles son los intereses de la otra parte? Y también tengo que pensar en mi alternativa. Mi alternativa es, ¿qué yo voy a hacer mañana si no llego a un acuerdo con la otra parte? O sea, ¿cómo podré satisfacer yo mis intereses si no llego a un acuerdo con la otra parte con la que pienso negociar? ¿O cómo puedo generar más poder en esta negociación? Podemos hablar de más cosas y detalles cuando avancemos. Pero la idea es, generemos un espacio adecuado para tener estas conversaciones abiertas y honestas, pensando primero en mis intereses, en los intereses del otro,
pensando en mis alternativas, o sea, ¿qué yo voy a hacer si no hay un acuerdo? Pensando en las alternativas del otro, porque yo tengo que saber más o menos, tener una estimación de cuándo se puede parar y se va a ir, si va en una negociación muy confrontacional. Pero el secreto es enmarcar esta negociación como una solución conjunta de problemas. Tú tienes intereses, yo tengo intereses, ¿cómo hacemos para satisfacerlos? Pero además de pensar en mis intereses, en tus intereses, en mis alternativas y en las alternativas del otro, tengo que pensar en qué opciones creativas puedo yo traer a la mesa, qué propuestas de solución puedo traer a la mesa, qué propuestas de acuerdo que satisfagan tanto mis intereses como los intereses de la otra parte. Y ya hemos explicado por qué esto no es que sea beneficencia ni filantropía, es porque nos conviene generar valor y que estemos mejor de lo que estábamos antes. Entonces yo me voy a reunir con la otra parte y vamos a tener un momento para generar imaginación. Pero antes voy a decir, ok, yo vengo, estos son mis intereses, este es mi objetivo, esto es lo que quiero lograr en esta negociación. Cuéntame cuáles son tus intereses y qué quieres lograr en esta negociación. Porque al final una negociación es cómo yo consigo de ti algo que yo valoro mucho que tú tienes y que no te cuesta tanto darme, y cómo yo puedo entregarte a ti algo que tú valoras mucho que yo tengo y que a mí no me cuesta mucho darte. O sea, los economistas hablan asignación eficiente de recursos, ¿no? Pero ¿cómo juntamos nuestras cabecitas para generar valor? O cómo estos son mis intereses, estos son tus intereses, ¿qué se nos puede ocurrir? Hagamos un momento, separemos un momento para suspender críticas, porque la crítica limita la creatividad. Suspendamos críticas, no nos vamos a comprometer a nada, simplemente es, si estos son tus intereses y estos son míos, podemos empezar a escribir en una pizarra cuáles son las posibles opciones que se nos pueden ocurrir, por más locas que sean, que satisfagan los intereses de ambos. Entonces, luego podemos utilizar criterios objetivos de legitimidad para seleccionar la mejor de estas opciones, que puede ser la mejor porque satisface los intereses de todos, pero también este criterio de objetivo nos genera ese sentido de justicia. No es que vamos a hacer esto o vamos a llegar a un acuerdo porque tú dices, porque es tu voluntad o porque yo es mi voluntad y entramos ahí a un duelo de voluntades, sino es qué criterio nos puede dar un sentido de justicia, de que este acuerdo es legítimo y podemos utilizar precedentes, estándares, normas, o si hablamos, por ejemplo, en el Congreso, podemos hablar del derecho comparado, de normas de otros países que se estén utilizando. Principios como reciprocidad, principios como responsabilidad, buenas prácticas, datos científicos, datos estadísticos. O sea, ¿qué información podemos utilizar que nos ayude a percibir como justo el acuerdo al que queremos llegar? Si está entrando un nuevo participante, les pido por favor que veamos su micrófono. Ok. Entonces, y el otro tema es, claro, muchas veces llegamos a acuerdos y llegamos a acuerdos y nos damos la mano y nos vamos. Y no conversamos sobre, a veces puede pasar que lleguemos a acuerdos y las dos cabezas, o más, si hay más partes, no se tiene el mismo acuerdo. Entonces, después de llegar a un acuerdo, antes de darnos la mano y separarnos, hay que pensar en, oye, ¿qué cosas podrían salir mal, no? ¿Qué cosas pueden ocurrir en el futuro que puedan afectar la implementación de este acuerdo? Entonces, eso es, hay que pensar en sorpresas predecibles. ¿Qué podría salir mal? ¿Cómo le podemos hacer seguimiento al cumplimiento de los acuerdos? O, por ejemplo, podemos incluir una cláusula de que si llegamos a alguna situación tensa, podemos llamar a un mediador para que nos ayude a resolver la situación. Y creo que tengo solo 2 láminas más. En la política, en la negociación política, digamos, algunas recomendaciones, separa la imaginación para crear múltiples opciones de solución de la decisión que luego se va a seleccionar, o sea, imaginación y después de unos múltiples después un criterio para seleccionar. Busque soluciones que generen beneficios mutuos, es decir, que satisfagan los intereses de la otra parte.
trate de crear soluciones a las cuales la otra parte puede responder con un sí. O sea, cómo le haces más fácil al otro que esté de acuerdo con tu propuesta. Y una forma de hacerlo es incluyendo, obviamente, sus intereses en las propuestas de solución. Pero creo que tu micro está haciendo eco. Ya. Un mute, por favor. Gracias. Estaba ahí una... y ayude a la otra parte a encontrar argumentos para vender el acuerdo al interior de su grupo. Porque a veces uno puede llegar a un acuerdo con la otra parte y le dicen, oye, su grupo, sus bases, sus segundas mesas, sus representados le pueden decir, oye, tú te has vendido. Y a veces pasa por un mal diseño de ese proceso de negociación y no hay comunicación fluida entre los representantes y los representados. Y se pueden diseñar mejores procesos para dialogar o llegar a acuerdos de consenso. Pero en todo caso, hay personas que pueden resistirse a llegar a un acuerdo porque tienen miedo que los vayan a criticar de acuerdo. Eso. Y recomendaciones finales es prepararse para analizar su objetivo o sus intereses, considerar el problema y el tema también desde el punto de vista de la otra parte para entender sus intereses. O sea, usar la empatía o ponerse en los zapatos del otro también es importante para ver cómo el otro ve el problema y cuál puede ser algunas objeciones que tenga para satisfacer sus intereses, ¿no? Céntrese en los intereses, deseos y aspiraciones, temores, inquietudes, más allá de las posiciones, que de eso hemos venido hablando. Genere opciones creativas o soluciones creativas que satisfagan los intereses de ambas partes y utilice estándares o criterios objetivos como precedentes, usos y costumbres, otras normas, estándares de la industria, estándares profesionales, datos científicos, datos estadísticos, estándares morales o éticos, principios, como había dicho, reciprocidad y responsabilidad. Y también desarrolle las alternativas, o sea, de lo que haría si no llega a un acuerdo con la otra parte para satisfacer sus propios intereses. Y otra vez, ayude a la otra parte a vender el acuerdo a sus grupos, ayúdelo a responder lo que podría decirle el peor crítico al interior de su grupo. Eso es lo que tengo para compartir con ustedes y muchas gracias. Ahí está mi correo, mi teléfono y podemos estar en contacto. Voy a dejar de compartir.